una palabra muy poderosa. Y voy a leerlo al final, pero voy a desarrollar lo que el Señor me ponía, porque había momentos en ese lugar donde el Señor ponía y decía: presencia quiero, busque presencia, porque muchas veces nosotros solo hacemos algo rutinario, que tenemos que venir a la iglesia, tocar tres rápidas, dos lentas y el mensaje. Entonces todo es rutinario, pero pocos queremos presencia del Señor. Yo quiero que sigan con el tema, por favor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Me voy a enfocar bastante en lo que es los levitas, y para darse cuenta que los levitas son ministros de alabanza. Si usted puede saber, vamos a empezar a hablar fuerte de lo que es ministros de alabanza. Son aquellos que son portadores de su gloria, portadores de su gloria, portadores de su presencia. Tienen una responsabilidad muy grande. Quiero que vayamos a leer el tema. Gloria a Dios. Dice: cuando se mueve su presencia. Y quiero que leamos en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 11. Gloria a Dios. 2 de Samuel 6, 1 al 11. ¿Me dice amén si lo tiene, iglesia? Voy a tomar esta parte de la palabra del Señor solo para que comprendamos la responsabilidad de mover su presencia, y los que estamos aquí en el frente, tanto el que predica como los que ministran, como los que adoran y como los que hacen que a usted se levante y adore, tenemos una responsabilidad muy grande. En este caso, el arca que voy a hablar acerca del arca del pacto. Escúchelo. El arca del pacto representaba en ese momento la presencia del Señor. Y David comete un error muy grande, pero analizando y pensando qué pasó ahí. ¿Sabía usted que antes que David trasladase el arca del pacto hacia Jerusalén, habían hecho un intento y fue fallido totalmente el intento? Pues vamos a leer un poco. 6:1 de 2 de Samuel dice la palabra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos? 30,000. 6:2, rápidamente sigue. Y se levantó David y partió de ¿dónde? Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, hablando de la presencia del Señor, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Permítame antes, la presencia de Dios es algo muy delicado. Representa sobre nuestra vida mucho, más que mucho, es el todo. Diga, el todo. Cuando la presencia y cuando Dios desecha a alguien, es que lo desecha de su presencia. Caín dijo: tú has sido, dice, mi castigo, porque he sido echado de tu presencia. ¿Cuántos alaban su nombre? Estar fuera de su presencia es un gran castigo. Aún la palabra de Dios habla, ¿cuántos alaban su nombre? Que la palabra Icabod es la presencia del Señor, ha sido desplazada de un lugar hacia otro. Cuando se robaron el arca del pacto, ¿cuántos alaban su nombre? Porque los hijos de Elí eran perversos, hombres y mujeres que ministraban en el templo. Y aún dice que tenían en el entrado del templo relaciones con mujeres. Estaban pervertidos estos varones. Y fue tanto la ira de Dios que se desplazó el arca. Y entonces los enemigos vinieron y tomaron el arca y se la llevaron hacia la ciudad de sus enemigos. Pasó el tiempo. ¿Cuántos alaban su nombre? Pasaron los años. Y entonces de sus enemigos no pudo sostener la presencia, porque cuando estaba ahí había tumores, una plaga horrible, y la gente estaba llena de tumores. Ellos se dieron cuenta que era el arca y la presencia de Dios. ¿Está aquí, iglesia? Porque cuando está en medio de los enemigos produce
tumores, producen muerte. Ellos pues lograron, dice, si es esto, dice, los voy a llevar, dice, y van a quedar solos. Pues lo pusieron en una carreta y unos bueyes y lo llevaron. ¿Cuántos están en la iglesia? Hasta que ahí no se sabe, hasta que se da cuenta uno que está en la casa de un hermano. Llega el arca a casa de un hermano de David, Eliab. ¿Está aquí, iglesia? ¿Me está escuchando? Permítame, entienda algo. La presencia del Señor, cuando fue desplazada en el tiempo de Elí, escúchelo, fue desplazada. Israel cayó en gran calamidad, porque sin su presencia, hermano, no hay vida. Esta iglesia. Y David entendía ese propósito. Y luego dice que él se fue con todos y fue a trasladar el arca. Y ese es el primer intento. Quiero que entienda, porque eso es una enseñanza poderosa. Pusieron, dice, el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab. ¿Quién era? Diga, Abinadab. ¿Quién era Abinadab? Un hermano de David, que estaba en el collado. Y Usa, ¿y quién más? Ahío, hijo de Abinadab, llevan el carro nuevo. Diga, iban delante. Pero el problema ahí, hermano, es que Usa y su hermano Ahío no eran levitas. Y desde el tiempo, pongan atención, iglesia, desde el tiempo de Moisés, Dios estableció que nadie podía mover el arca, nadie podía, escúchelo, acercarse al arca si no era levita. Nadie podía ni ministrarse. Usa no era levita. Usa no era llamado a estar ahí. Escúchelo, iglesia. Alguien había sonsacado a David para decirle, como vino de la tierra de los filisteos en una carreta con bueyes, entonces dice, hay que subirla. Qué peor error cuando la palabra de Dios dice, y la ley de Moisés, cuando el Señor mismo estableció que el arca tenía que ser llevada en los hombros de los levitas. Y más que eso, no eran cualquier levitas, eran hombres santificados para poder llevar el arca, santos, escogidos entre todos los levitas, los que iban caminando y llevando el arca, pero en sus hombros, diga, portadores de su presencia. Cuando tú tienes que llevar presencia, los hermanos vieron, porque todavía menos su presencia fluyendo en ese momento. Y le voy a decir con todo mi corazón, es necesario que la presencia esté en la casa del Señor. Y solo puede ser gente que muera y tenga que enfrente muertos, entregados. No solo es que usted va a estar diciendo mañana me toca. Si aún usted le dice mañana le toca a usted una ofrenda, mañana le toca hacer apertura, levántese de madrugada, despójese de su sueño, ponga su cuerpo en sacrificio vivo y santo delante de Él, porque su responsabilidad es grande. ¿Cuántos dicen un amén? Gloria a Dios. Tal vez Manuel viene con la escalera. Y dice la palabra del Señor, quiero llegar hasta el 11, porque la iglesia, vamos con el 6, 8. Dice, estremeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de ¿quién? ¿Quién? Obed-edom. ¿Quién era Obed-edom? Digan, era un levita. Escucha, era un levita. Era uno de los cantores que andaba David con él. Era un ministro de alabanza. Y dice en el 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Eso es lo que trae la presencia del Señor. Se lo voy a decir con todo mi corazón. Cuando tú ministras presencia y tú
tú jalas la presencia. Todos tus sacrificios que has hecho para poder estar santo, santificado y ministrar presencia del Señor, bendecirá tu casa, bendecirá tus hijos, bendecirá tus finanzas. No puede ser que usted viva en pobreza, en calamidad y está usted bendecido y su presencia está con usted. Siempre Dios lo va a bendecir de sobremanera, va a fluir bendición. ¿Cuántos dicen un amén? ¿Cuántos dicen un amén? Gloria a Dios. Ahora vamos a ver la restitución. El mismo David reconoce en Primera de Crónicas, por favor, capítulo 15, versículo 2. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, discípulo? Dice su palabra, Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice: entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Cuántos están aquí, iglesia? ¿Cuántos están aquí, iglesia? Reconoce él que cometió un error. Su sobrino murió. Ojalá su nombre. Su sobrino murió por el mismo error de pensar que yo tengo buenas ideas para adorar, yo tengo buenas ideas para hacer esto. ¿Está aquí, iglesia? Si usted va a adorar es conforme a lo que él quiere y como él quiere que le adores. ¿Está aquí, iglesia? Entonces él, como cometió ese error, reconoce y dice: solo los levitas pueden hacer eso. Lo dice 15:16 y mire que él reacciona. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, que resonasen, dice, y alzasen voz. ¿Con qué? Con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, ¿a quién? Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de los hermanos a Etán, hijo de Usaías, y con ellos sus hermanos, según orden de Zacarías, Jaasiel, Semiramó, ¿qué más? Jehiel, Uni, Eliab, ¿qué más? Benaía, Maasías, Matías, ¿qué más? Elifeleu, Micnías, ¿quién más está ahí? ¿Quién más está ahí? ¿A dónde pertenecía Obed-edom? Al ministerio de alabanza. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria a Dios. Dice que el 21, si te vas más abajo, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obed-edom, dice, todos ellos dicen que tenían arpas afinadas en la octava para dirigir, o sea que sabían bien lo que estaban haciendo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Váyase por favor al 15:25 y lo tiene Cindy también, 15:25. David pues dice: los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, ayudando. Eso es algo que debe de saber todo ministro que pasa aquí al frente. Estoy hablando del ministerio de alabanza, estoy hablando de los líderes, a los que pasan al frente. Venga con alegría, venga con alegría en su corazón, porque eso es importante. Dice 26: y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca,
y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un ephod de lino. De esa manera llevaba todo, bájale el volumen, a todos los demás. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y con sonido de bocinas, trompetas, címbalos y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que estaba danzando, y que danzaba, y lo menospreció en su corazón. Tenemos los que ministran, he estado hablando duramente, que deben de estar en santidad. Escúchelo, porque es peligroso. Diga peligroso. Diga es peligroso. Entonces, ministrando en santidad, pero las personas también que están enfrente, también es peligroso cuando usted está criticando el momento de la presencia del Señor. En medio de una crítica que usted esté hablando y la presencia esté, ¿sabe qué le pasó a Mical? La Biblia dice que Mical nunca tuvo hijos, por lo que había hablado en contra de David y en contra de la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Había un hombre llamado Saulo, que ese no criticaba a los cristianos. Saulo perseguía la presencia del Señor. Saulo pensaba que perseguía a los cristianos. No, Saulo perseguía su presencia. Cuando el Señor Jesús se le aparece y lo hace que caiga de su caballo, le dice: Saulo, ¿por qué usted me persigue? No persigue al ministerio de alabanza, no persigue a los pastores que critican, no persigue al ministerio. Usted a mí me persigue. Dura cosa es ir en contra del aguijón. Cuando usted siente que la presencia de Dios desciende, tanto puede tener beneficios como peligros para su vida. Mejor calle delante de la presencia de Dios, porque puede estar usted hablando en contra del aguijón que puede matarlo. ¿Está aquí, iglesia? Mujeres, escúchelo, que jalan maldición para su vida. Cuando Jesús ministraba en la presencia, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Venía y empezaba a sanar enfermos. Escúchelo, levantar, liberar cautivos, echar fuera demonios. El poder de Dios estaba, la presencia se movía. Y llega un grupo de críticos delante de él, saduceos, la iglesia, escribas, fariseos, y dice: tu maestro ministra y sana por Belzebú. El Señor se da la vuelta y les dice que todo pecado, con atención, se puede ser perdonado aquí arriba, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra la presencia del Señor, cuando alguien está ministrando presencia y tú llegas a la iglesia a criticar, cuando llegas simplemente a señalar nada más, pero es presencia viva de Dios y tú lo sabes. Esta iglesia dice: ofendes al Espíritu Santo, no hay perdón. Quiero llevarlo porque lo estoy llevando a una parte muy delicada. Estoy hablando entonces de los que ministramos aquí enfrente, tanto el pastor, los líderes, como los que tocan la música, los que cantan, los cantores. Tenemos un peso de responsabilidad porque cargamos el arca del pacto, cargamos su presencia. En otra versión dice que los que cargaban la presencia del Señor, no dice el arca, cargaban la presencia del Señor, empezaron a caminar. Y dice la Biblia que cuando dio los primeros seis pasos de los levitas con el arca, también empezó a sacrificar en la presencia del Señor, a hacer sacrificios. Cuando la presencia se mueve, entonces haga sacrificios de adoración. Cuando usted sienta que hay una presencia moviéndose, levante sus manos, tírese ahí, hínquese delante de él, llore delante de él. Aproveche el mover de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen un amén?
Mire, solo quiero llevarlo, es el tema, solo son 4 puntos que iba a tocar. Éxodo, por favor, capítulo 24, versículo 12. Éxodo 24, 12, por favor. Cuando estamos delante de su presencia, y ahora sigo hablando ahora con los líderes, con los pastores, con los hermanos, con los que tocamos en este lugar, con los levitas, los que ministran la presencia del Señor. Esa es una de las cosas que debemos de saber de su presencia. Y dice en Éxodo 24, 12, Dios le habla a Moisés y le da un diseño de cómo es él y cómo él debe de portarse delante de él. ¿Está en iglesia? Le dice en el 24:12, ¿lo tiene? Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí, dice, al monte, y espera ahí. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? A veces las cosas las queremos a la carrera, que ya, que el Señor se mueva, y que el Señor haga esto, que el Señor haga esto. Él se mueve cuando Él quiere. Espere su presencia. Espere. A veces estamos solo media hora hincados, ya queremos que la gloria descienda y que el poder se mueva. Espere. La iglesia, solo espere. Mire lo que le dice primeramente: dice, sube al monte, espera allá, adentro del monte. Dice, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ahora mire, por favor, vamos a pasar ahora 24:15. ¿Lo tienes? Lean conmigo. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte. Hablando del monte Sinaí, Moisés subió al monte y espera allá. Y te daré, vamos, hasta hablar todo en los mismos. 24:15, ¿sí? ¿Lo tiene? Bien. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Mire, ponga atención, que está viendo ahora. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Vamos a leer. Y al séptimo día llamó a Moisés de medio de la nube. Permítame. Estamos en la iglesia y dice algo que nos está fluyendo la presencia de espere. La iglesia, espere. ¿Se imagina que el Señor le diga tú, sube al monte? Escuchen, Él está en el monte Sinaí. La presencia desciende en forma de nube y sabe que ahí está la presencia de Dios. Pero pasan 24 horas y nada. Pasan 2 días y nada. El Señor no me responde. Pasan 3 días y el Señor no me responde. Porque usted puede decir rápidamente, bueno, si el Señor lo llama porque está allí y hasta ahí esperando, ¿por qué no lo llama? Yo pienso que yo he estado solo 24 horas y me vengo. Pasan 5 días, pasan 6 días, Él esperando. Esta iglesia, porque no le dijo, Moisés, sube arriba, espérame 6 días, que yo en 6 días te hablo. Moisés no sabía cuánto tiempo iba a estar esperando su presencia. Moisés no sabía cuánto tiempo iba esperando una respuesta que Dios tiene para él. La presencia de Dios no está sujeta a nosotros. Nosotros estamos sujetos a la presencia de Él. La presencia de Dios no está sujeta a tu voluntad. Su presencia está, escúchelo, usted debe de estar sujeto a la voluntad de Él. Usted le puede pedir al Señor conforme a la voluntad de Él. Si quiere ser sano, usted va a ser sano. Si quiere ser libre, usted va a ser libre. Pero tiene que ser bajo los conceptos y las leyes que Él ha puesto. Y según su palabra. Moisés está 6 días esperando. Yo me imagino que se acostaba y se volvía a parar a esperar 6 días completos, 12 horas completas y posiblemente bajo el sol. Escúchelo, porque estaba bajo la sombra del Omnipotente.
y esperando, y él miraba la gloria de Dios, estaba feliz, pero Dios no le hablaba. ¿Está iglesia? Pero yo digo, ¿por qué pasaban estos 6 días en su presencia? Para que nos demos cuenta que debemos de tener paciencia delante de su presencia. Y no debemos de ser arrogantes delante de su presencia, desesperados delante de su presencia. Queremos las cosas cuando nosotros queremos. ¿Está iglesia? 6 días el Señor no le habló a Moisés ahí. Moisés esperando 6 días que el Señor, tal vez mañana me hable, tal vez para el tercer día, tal vez mañana me hable, tal vez hoy me hable. El Señor no le hablaba. ¿Cuántos están aquí? Su presencia, escúchelo, su presencia, hermano, quiero que sepa algo, que no hay ser y no existe ser, solo es Él. Es el único ser que subsiste por Él mismo. El único, dice la Biblia, que es soberano. Diga, soberano. ¿Qué es soberanía? ¿Qué es soberanía? Soberanía es cuando yo soy dueño de mí mismo. Usted no es dueño de usted mismo. Él es el único soberano. Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. Subió a la presencia. Entonces, a los 6 días, ¿a los cuántos días dice? ¿Ah? Al 7º día llamó a Moisés de medio de la nube. O sea, es algo que debe de comprender, que es un poco difícil de entender, pero que tiene una razón poderosa sobre nuestras vidas. Dice, quiero finalizar, por favor, santo es su nombre. Números capítulo 10, ese versículo que leí ayer, versículo 33 al 36. Y como Moisés ya sabía que su presencia, él no la mandaba, sino que él estaba sujeto a la presencia del Señor. Por eso a veces usted debe de saber, por eso la mayoría de veces, algunos iban a consultar, dice la Biblia que los reyes iban a consultar a los profetas, y dice que iban y decían, ¿podría usted consultarle a Dios si yo voy a ir a la victoria? El profeta le decía, regresen tal día, yo voy a orar y preguntarle, y cuando el Señor me conteste, yo le voy a decir, porque no es la hora suya y no es cuando usted quiere, sino cuando su presencia está activa sobre nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor en el 10:33, ¿lo tiene? Dice así dice, partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos. Diga, su presencia iba delante de ellos. ¿Camino de qué? De 3 días. Diga, el arca iba 3 días adelantados. Diga, 3 días adelante. ¿Para qué? Mire conmigo. Dice 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles un lugar de descanso. La presencia del Señor iba adelante, buscándole un lugar donde no hubiese culebras, donde no hubiese escorpiones, donde estuviese todo limpio para que reposase el pueblo de Israel. Y a su presencia los guarda. Iba adelante del pueblo de Israel. Pero mire que ahí no quiero llegar ahí, yo quiero llegar al respeto de Moisés. Siga por favor, sí. Gloria a Dios. Y la nube de Jehová se iba sobre ellos de día, y desde que salieron del campamento, 35. Cuando el arca se movía, diga, no, Moisés no mandaba moverla. ¿Quién se movía? Los levitas la llevaban. Permítame ahora, los levitas no se mueven porque ellos quieren o por la orden del rey. Los levitas se mueven porque la presencia dice muévanse. La presencia dice deténganse, muévanse, deténganse. Y cuando Moisés miraba algo que usted debe de saber, cuando hay un mover, de repente hay momentos donde usted siente que la presencia
presencia del Espíritu de Dios desciende. La iglesia. Hay momentos en medio de la oración cuando usted está llorando y miran los levitas que ministran aquí, que están llorando y que todo el mundo está tocado y la presencia, empiecen a declarar, empiecen a decretar, empiecen a decir, toda enfermedad sale de esta casa. Mire que hacía él. Dice que cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, y huyan delante de su presencia los que te aborrecen. Cuando Moisés miraba y estaba de lejos y miraba, se movió. Si se movió, empezaba a proclamar. Quiero decirle que cuando la presencia de Dios se mueve, usted tiene autoridad de empezar a pedir, de empezar a proclamar, porque se movió. La Biblia dice que había un paralítico que estaba en un lugar donde el ángel descendía de tiempo en tiempo, y dice que movía el agua, y cuando movía el agua, el primero que se lanzaba al estanque era sanado. ¿Está aquí, iglesia? ¿Me está escuchando? Entonces diga, cuando se mueve su presencia, hay sanidad. Entonces se movía, dice, el agua. Cuando un ángel movía el agua, significa que se está moviendo la presencia de Dios. Moisés, cuando miraba que el agua se movía, entonces se movía su presencia y empezaba a decir: huya los que te aborrecen. Empezaba a declarar sobre sus enemigos. Y mire que más abajo dice que se detenía. 36. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, Jehová, a los millares de israelitas. Cuando la presencia se detenía, entonces decía: guarda, Señor, guarda tu pueblo, guarda tus guerreros. Cuando se movía, le decía: la iglesia, huyan sus enemigos, porque el Señor se va a mover. No se dé un momento, por favor. Pasa el ministerio de alabanza, vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Cuando hay presencia del Señor, los demonios huyen. Y vamos a declarar presencia de tu Espíritu Santo. Cuando su presencia se mueve, usted tiene que declarar sanidad sobre su vida. Tienen que salir todos aquellos que aborrecen. Si hay alguien en este lugar que viene y aborrece su presencia, escúchelo, sus demonios van a salir. Gloria a Dios. Vamos a decir en poder.
salud.